Si me acompañáis, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos preparando. Cada día empezamos con el capítulo 11 y para entrar en materia vamos a leer el verso 5. Dice así, segunda a los Corintios 11:5. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos por cuantos he predicado de balde el Evangelio de Dios. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago lo seguiré haciendo, con el fin de quitar la ocasión de los que la desean, para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta es una parte de la palabra, de las cartas de Pablo, donde vemos a un Pablo muy enojado, a un Pablo muy enfadado, y diríamos que es una parte, yo diría, muy actual, muy contextual, porque así como vemos a Pablo queriendo llamar la atención a los corintios, recordemos el día pasado, estábamos hablando de una situación, el apóstol Pablo, que había sido usado por Dios para abrir una serie de iglesias por esa zona, hoy correspondería, diríamos, a la actual Turquía. Concretamente en la iglesia de Corinto, tuvo un episodio muy delicado cuando se dio cuenta que aparecieron otros que también se hacían llamar apóstoles, que también se hacían llamar misioneros, enviados, y Pablo era consciente de que era un puro fraude. Y por eso trata de llamar la atención de los corintios. Trata de hacerles despertar en un sentido, ¿no? Trata de hacerles ver que piensen. En la vida normalmente pensamos las cosas cuando tenemos problemas. Normalmente hacemos las cosas con una tranquilidad, con una costumbre, diríamos rutina, hasta que hay problemas. Cuando hay problemas, entonces muchas veces nos planteamos por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Y Pablo quiere despertar a los hermanos, quiere que piensen, primero que se den cuenta que Dios es un Dios de sustancia. Por ejemplo, hay veces que las personas buscamos un remedio
cuando tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, si me duele la cabeza, buscamos algo para que ese dolor de cabeza se vaya. Estamos hablando en un contexto de personas que no tienen, diríamos, una relación con Dios. Desde niños, prácticamente, aprendemos eso, ¿no? Me explicaron hace poco en una tienda de electrodomésticos que los frigoríficos de 2 metros, que aquí se llaman combi, en América los he visto más grandes todavía, más cuadradotes, tienen mucho espacio, no tanto porque comemos mucho, que también comemos mucho, sino porque también hace falta lugar para las medicinas. Porque como sabemos, hay medicinas que cuando se abren necesitan un poco de aire fresco, ¿no? Entonces, hay personas que piden un remedio cuando hay un problema. Y ocurre lo mismo con las cosas del Señor. Pero Pablo quería despertar a la iglesia en general. Sabemos por experiencia, sabemos porque lo dan testimonio otros y otras personas que sirven a Cristo, no todo el que entra en un lugar que se llama iglesia va en busca de Dios. Hay muchos motivos por los que se va a una iglesia. A veces porque me han invitado, a veces porque me llevo bien con fulanito, a veces porque me siento agradecido por algún gesto de amor recibido, etcétera, etcétera. Y cuando vienen los problemas, entonces es cuando se ve realmente la naturaleza de las personas que dícense o decimos que buscamos a Dios, ¿no? Pablo era conocido en aquella zona por su servicio y por su compromiso. En cambio, aquellos que también se hacían llamar apóstoles eran personas preparadas. Estamos hablando de un contexto como Corinto. Corinto era una ciudad de Grecia. Los que hemos estudiado, aunque sea en nuestra infancia o juventud, sabemos que los griegos les gustaba el tema de hablar bien. Diríamos un poco como el equivalente a muchos políticos de hoy en día, ¿no? O vendedores, ¿no? Que te meten el producto, te seducen en base a su elocuencia, ¿no? Y la iglesia de Corinto recibió la visita de algunos de esos hombres que hablaban de Jesús, decían hablar de Jesús, y Pablo se daba cuenta que algunas de las personas que se congregaban en Corinto escuchaban y se dejaban llevar por esas personas. Pablo se llevaba las manos a la cabeza porque Pablo sabía que esas personas no venían a hablar de Jesús, sino, como dice la Biblia, que lo hemos leído muchas veces, vienen a hacer daño. Esto es algo muy común en las personas. Allí donde vamos, cuando vamos, pero vamos a algo distinto a lo que vamos. Por ejemplo, yo me muevo en el mundo de los colegios y se entiende que los padres llevan a los hijos a los colegios pensando que allí pues van a recibir formación. Pero hay veces que esos padres van a los colegios a otras cosas. Por ejemplo, a realizarse, porque de repente pues quieren solucionar los problemas de los colegios, problemas que ellos entienden que existen allí. Eso es algo muy, muy, muy europeo. Aquí tenemos muchos movimientos y asociaciones porque desde pequeñitos se nos enseña a opinar, desde pequeñitos se nos enseña a pensar. Y con poquitos años escuchamos cosas como no quiero, no me gusta. Pablo hablaba de Jesucristo. Nosotros hablamos de Jesucristo. Y cuando uno escucha a Jesucristo y conoce a Dios, es conquistado por el amor de Dios. Y cuando uno es conquistado por el amor de Dios,
se va dando cuenta que Dios no funciona como el mundo. Dios no es un ibuprofeno. Dios no es el banco. Dios no es el psicólogo. Todos hemos sido diseñados para conocer a Dios. Pablo insiste hacia esos corintios, que abran los ojos, que no estén pendientes solamente de la manera en que hablan. ¿No te ha pasado alguna vez que has comprado algo, algún producto, porque la persona que te lo presentó lo hizo tan bonito que tú pensaste, esto viene bien, esto? Por ejemplo, los supermercados, ¿cómo se llama? Donde se ponen los productos, las cornisas, pero me entendéis, ¿no? Las baldas. A veces las baldas hablan, porque están colocados los productos de una manera donde tú entras a por A y B y de repente dices, uy, esto viene bien, uy, esto viene bien, esto viene bien, porque somos seducidos por los ojos. Y esos hombres seducían por la boca y por los ojos. Por eso es tan importante que leamos la palabra, porque cuando conocemos a Dios ya no vamos a ser seducidos por lo que nos ofrecen los demás. Hoy en día esto también es muy normal, muy frecuente. Personas que ofrecen soluciones, personas que ofrecen salvar tus problemas, incluso en las iglesias. Hay personas que dicen venir a conocer de Dios, pero en cuestión de tiempo vemos sus intenciones. Por eso es importante que cuando entendemos que queremos saber más de Dios, leamos y leamos y leamos su palabra, porque aquí aparecen esos problemas. Aquí aparece la letra pequeña del Evangelio. Aquí aparece que sí, Dios es amor, Dios nos rescata, pero que hay muchos que van a venir a quitarnos eso. Por eso es importante escuchar las oraciones. Por eso es importante escuchar las alabanzas. Porque cuando solo escuchamos lo humano, nos impresionamos. Se cuenta una historia en una comida donde se juntaban unas personas cada cierto tiempo, diríamos como una comida como aquí, por ejemplo, se hacen comidas de Navidad o así. La cuestión es que se juntaban una serie de convidados y tenían costumbre de, en algún momento de ese tiempo, recitar una poesía, recitar algo, una oratoria, ¿no? Tenían costumbre. Entonces, en cierta ocasión, entre los convidados había un actor profesional, un dramaturgo que se expresaba muy bien. Entonces, ese actor se pone de pie y empieza a recitar con toda su arte, con toda su profesionalidad, porque era su oficio. Recita el Salmo 23 y todos aplaudían y qué bien, y qué bonito. Él, al sentarse, se levantó otra persona sencilla, simple, sencilla. Y esa persona, para sorpresa de todos, también recitó el Salmo 23. Como era un hombre sencillo, como lo hacía con sencillez, al principio algunos de los presentes se reían un poquito porque lo veían como gracioso, tal vez porque estaban pensando que quería imitar, etc. La cuestión es que según iba recitando, un silencio se iba apoderando de los convidados y cuando el hombre simple y sencillo terminó y se sentó, había como un silencio sepulcral. Fue obvio, fue evidente que la participación del hombre sencillo afectó mucho. Había tanto silencio que nadie lo rompía. Y el actor
se puso en pie y delante de todos le dijo al hombre sencillo: yo conozco el Salmo, pero tú conoces al pastor. Eso mismo ocurre con aquellos que queremos conocer a Dios cuando no profundizamos en las cosas de Dios, cuando no buscamos las cosas que nos ayudan a conocer a Dios. Estamos rodeados de muchos elementos que nos sacan de Dios. Vivimos en una sociedad donde se ha invertido muchísimo dinero para que no se hable de Dios. Por ejemplo, en los colegios prácticamente se sacó la asignatura de religión. Prácticamente se ponen trabas, se ponen todo tipo de obstáculos para que nadie se le ocurra querer aprender de Dios. Y los pocos profesores de enseñanza religiosa, de la confesión que sea, porque en este país puedes recibir varias confesiones, terminan adaptándose a la sociedad por la presión. Por eso hoy es muy importante que conozcamos a Dios. Fijaos, estos hombres tenían tanta saña por hacerle daño a Pablo, porque lógicamente lo que querían, lo primero era desprestigiar a Pablo. Como ellos se dieron cuenta que había un grupo de personas que estaban contentas con las enseñanzas de Pablo, pues lo primero que hicieron, como se suele hacer, es querer desprestigiar. Entonces, uno de los temas que usaron, resulta, como hemos leído, que Pablo, en su deseo de cuidar el testimonio, porque todos sabemos que hablar de Dios no es tan difícil. Hablar de Jesús no es tan difícil. Lo que es, diríamos, complicado es mantener una coherencia, o lo que se llama bíblicamente, ese testimonio que corrobora lo que tú dices, o sea, lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú vives, que vaya en la misma línea. Porque eso es un problema estructural, que muchas veces las personas en nuestra vida diaria, en ocasiones, llegamos a decir cosas, incluso en temas sociales, podemos llegar a decir opiniones de cosas que luego demostramos con nuestros hechos que no son. Entonces, estos hombres querían desprestigiar a Pablo, también resulta, curiosamente, por el tema de las ofrendas. Porque Pablo, en su afán de cuidar su testimonio, él trabajaba con sus propias manos. Él se dedicaba a reparar tiendas de campaña. En aquellos tiempos, pues, las tiendas de campaña, no, nada que ver con las de ahora. Las de ahora se las lleva el viento. Las de antes no tenían hormigón y ladrillo, pero eran duras, porque mucha gente vivía. Pablo también se había movido entre militares y entonces, lógicamente, también tuvo que preparar tiendas para los militares. Entonces, en su deseo de no ser piedra de tropiezo, cuando digo piedra de tropiezo, es porque Dios establece en su palabra que las personas que hablan del Evangelio, si fuera necesario, tienen derecho a vivir del Evangelio. Por ejemplo, vamos a ver unos versículos. O sea, vamos primero al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 12. Filipenses capítulo 4, verso 12, dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Pablo daba testimonio de cómo en ocasiones había estado justo, pero con la ayuda del Señor había aprendido a sostenerse. Por ejemplo, si vamos un poquito para atrás al libro de 1 Corintios, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 9, verso 14. Vemos aquí: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esto, cuando no se entiende, es un poco extraño. Por eso hay que leer la Biblia, porque la Biblia habla. No tanto escucharnos unos a otros, porque muchas veces lo que decimos es más bien fruto de la ignorancia. Y la ignorancia, aunque es atrevida, también hace daño. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me estaba viniendo a la mente, cuántas veces nos hemos perdido disfrutar de estar con tal persona, disfrutar de tener esta relación con esta persona, porque alguien te dijo: cuidado con fulanito, cuidado con menganito? Y el que escucha dice: wow, vale. Se levanta un prejuicio, se levanta un daño, y resulta que tú pasas al lado de esa persona con miedo por si me muerde. Y resulta que un día se te cae el cielo encima, como solemos decir en castellano, y resulta que esa persona que te hablaron mal de ella, pues sale en tu ayuda, te socorre, etcétera, etcétera. La cuestión es que te llevas la grata sorpresa de que esa persona resulta que no es como la pintan. Seguro que todos hemos vivido alguna situación de esa. Y luego decimos: ay, es que yo creía, me dijeron, pero el daño está servido. Entonces, de la misma manera, eso es lo que hacemos cuando opinamos sin conocimiento de causa. Y sobre todo, el daño colateral que se genera porque influimos a otras personas, ¿no? Por eso hemos leído que el papel de Satanás precisamente es eso: hacer daño donde se habla de Jesús, hacer daño donde se habla de Dios. La Biblia dice que Satanás es el que reina en este mundo. No reina el euro, no reina el dólar, no reina Estados Unidos, no reina. Quien reina realmente es Satanás, que usa a las personas, porque no tenemos más que escuchar lo que dicen y hacen. Cambian continuamente y se justifican continuamente. Y uno se asusta y dice: wow, si antes era blanco y ahora es negro. Entonces Pablo estaba muy preocupado de cuidar su testimonio y explica a estos hermanos corintios: a ver, yo nunca os he pedido nada. A pesar de que Jesús insistía en que tenemos derecho, yo nunca pedí nada. Porque, es más, las iglesias de Macedonia, concretamente la iglesia de Filipos, ellos sintieron el llamado de ayudarme. Paradójicamente, alguna vez lo hemos explicado, que la iglesia de Filipos, o sea, la zona de Macedonia era una zona bastante sencilla, había mucha pobreza. O sea, fue una zona muy castigada por guerras también, y era una zona muy sencilla. Y en cambio Corinto era una zona donde había mucha riqueza, porque había mucho mercado, y en aquella época los griegos pues manejaban. Es algo así como si fueran la Europa de entonces, ¿no? Entonces, los macedonios filipenses, en medio de su sencillez, en medio de su pobreza,
entendían que era un privilegio cuidar de Pablo. Los corintios se acostumbraron sencillamente a, como Pablo no pedía, pues no le ayudaron. Y los falsos apóstoles decían a los corintios: mirad, el famoso Pablo, que ni siquiera os pide ayuda. ¿No será que se considera indigno? ¿No será que de apóstol no tiene mucho? Sembraban duda, sembraban discrepancias. Pablo sabía que los filipenses lo hacían con amor. Una de las cosas que el Señor enseña a aquellos que buscamos su presencia, que buscamos a Dios, es que tenemos que aprender a hacer las cosas con amor. Tenemos que aprender a hacer las cosas como para Él. Por ejemplo, es muy normal que en unas familias más que en otras hay personas más generosas, más serviciales, porque tal vez han tenido esa formación, han tenido esa instrucción por medio de padres o familiares, o incluso, como pasa en algunas culturas, también la nuestra, donde están pagando los favores para no tener deudas. Proverbios habla mucho de eso también. Cuidado con esas deudas emocionales que uno se genera, ¿no? Pero en cambio, cuando uno se acerca a Dios y Dios conquista tu corazón y te hace ver que somos administradores. Por eso rompemos esquemas. Por eso la gente no entiende. Por eso mucha gente le gusta lo que hacemos. Pero cuando escucha el mensaje, los hay honestos que dicen: compromiso, espera, todavía no. Y luego ocurre que cada vez hay más cristianos dañados por esos testimonios, porque seamos honestos. La iglesia se ha hecho grande, en el mundo hay muchas personas que buscan a Dios y el diablo tiene que entorpecer eso. ¿Cómo? Dañando el testimonio, haciendo daño en las comunicaciones, en las entendederas de las personas, hasta el punto de que hay personas que cuando van a la Biblia y ven el tema de la generosidad, el tema de ser partícipes, también lo económico, no lo entienden por los testimonios que han escuchado. Por otro lado, uno se da cuenta y dice: esto es ridículo. Porque fijaos, es como si dejásemos de pagar impuestos porque sospechamos que se reparte mal. A veces escuchamos: mira, ha habido este fraude, mira, ha habido este mal reparto. Y decimos: no voy a pagar impuestos. Absurdo, ¿verdad? Absurdo a más no poder. Dios juzgará y pondrá a cada uno en su destino. Porque, por ejemplo, si vas a Proverbios, la palabra dice que el necio, su vida es más corta. Muchas veces escuchamos de personas que hacen daño, pero no sabemos su fin. No sabemos cuántos son sus años sobre la tierra. Y muchas veces te vas enterando por otros. Fulanito ya se murió, menganito ya desapareció. Pero nosotros, en nuestra inmadurez, llegamos a creernos que ellos viven bien. Dios juzga a cada uno. Y cada uno es puesto en su sitio. Por eso no podemos decir a Dios: Señor, no obedezco tu palabra porque tengo miedo. No obedezco tus mandatos porque no me fío. Es una manera de decirle a Dios que no confío en Él. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos, capítulo 20, versículo
35 decía Jesús: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios ha usado muchas veces en el curso de la historia a hijos suyos. Por ejemplo, algunas veces hemos hablado de empresas como Colgate. La Cruz Roja también fue creada por un cristiano. O sea, en definitiva, cuando un hijo de Dios es generoso, Dios lo recompensa. Y aparte, Mateo 6 nos dice que si invertimos en el reino de los cielos, Él nos va a bendecir. Y aparte, todo lo que invertimos aquí se queda. Todo. Los faraones, si alguna vez habéis visto en las películas, tenían costumbre de que cuando les enterraban les ponían cosas, comidas, etcétera, porque pensaban que eso le iba a hacer falta. Me imagino que nosotros no lo hacemos para no pagar más caja, porque diríamos, ya la caja sale cara, pues entonces si encima tenemos que poner las llaves del coche, parte del coche y todo eso, pues no, se pagaría más. Pero sabemos que de aquí no nos llevamos nada, de aquí no se va nada. Dios nos ha puesto primeramente para hablar a otros de Jesús, primeramente para hablar a otros que una vida sin Jesús, como dice la palabra, es pura vanidad. Y vanidad, ¿sabéis lo que quiere decir? Vacío. Por eso hay tanta gente que va a los psicólogos, por eso hay tanta gente que va a los psiquiatras, y además está de moda. A los maestros se les enseñan eso. En vez de resolver conflictos, se le dice a la mamá: lleve a su pequeño al psicólogo. Al psiquiatra no, porque cobra más. Por tanto, tengamos cuidado con dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos. Tengamos cuidado con escuchar a personas que hablan de Dios que precisamente no les conocemos. ¿Os imagináis en una familia, los niños pequeñitos, que crecen en el ambiente de sus padres, que crecen, vamos a decir, viviendo con sus padres, y cuando van por la calle y aparece un señor y les dice: mira, esto, ¿qué hace el niño? Si el niño está bien enseñado, sale corriendo. Tal vez, muchas veces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien quiere hablarnos otro evangelio, cuando alguien quiere hablarnos de otro Jesús, cuando alguien quiere hablarnos de bendiciones y cosas que no las hemos visto en la Biblia, quizás lo mejor es salir corriendo. Lamentablemente, muchas personas, estoy hablando de cristianos, que como están dañados, que como hay mucha falta de perdón y hay situaciones sin resolver, escuchan otras voces pensando que voy a ver qué me ofrece. Y eso desagrada mucho a Dios. Por eso no podemos entrar en la tentación de hacer las cosas como se hacen ahí fuera. Protestar, poner la zancadilla. Cuando alguien hace daño a las cosas de Dios, más tarde o más temprano, el Señor le va a pasar la factura. Y va a ser muy cara. Muchas de las personas que caen en esa tentación de resolver sus dolores, de resolver sus heridas, porque muchas veces son heridas, son situaciones donde ha ocurrido algo. Cuando hacen estas cosas, Dios tiene un castigo muy fuerte para ellos. Por eso Pablo insiste:
Habéis visto mi testimonio. Habéis visto el evangelio que os hemos hablado. Habéis visto el cambio que ha habido en vuestras vidas. ¿Qué hacéis dudando a estas alturas? Tal vez ocurrió algo que no te gustó. Tal vez ocurrió alguna situación. Pensemos un poquito nosotros en nuestras vidas. Tal vez tengo cierto enojo porque hay algo que no me gusta. Tal vez tengo cierto desánimo porque estoy escuchando algo que no entiendo. Tal vez estoy escuchando a otras personas porque yo no me siento tan bien como antes. Esto es algo muy normal. Como diría Pablo, es algo muy carnal. Porque cuando tenemos problemas, en vez de resolver problemas, lo que hacemos es escuchamos a otros. Y muchas veces nos están dando opiniones sin saber lo que ha ocurrido. Por eso Pablo quiere que despierten. La palabra de Dios nos dice, cuando obedecemos a Dios, viene bendición. Cuando vienen los problemas, tenemos que buscar a Dios para que Él ponga calma. ¿Cómo se hace eso? Cuando uno está cargado, cuando uno está desanimado, la receta bíblica es busca a Dios y adórale. Adorar no estamos hablando solo de cantos, también. Adorar no es solamente escuchar música. Adorar en este caso sería buscar a Dios y decirle, Señor, no puedo con mi alma. Tengo la cabeza caliente con este tema. Señor, quiero descansar en ti. Cuando estamos contentos, tenemos que hacerlo también. Señor, te doy gracias y te alabo porque estoy contento. Porque nuestro gozo no puede descansar en las circunstancias. Nuestro gozo no puede descansar en que me va bien o me siento bien. Nuestro gozo tiene que venir de Dios. Pablo decía, despierta, despierta. Cuando conocemos a Dios, formamos parte de su gran familia. Entramos a formar parte del reino de Dios. Y Dios, poco a poco, nos va moldeando, nos va formando nuestro carácter, tanto por las cosas que nos gustan como por las muchas que no entendemos. Pero ahí viene nuestro libro de funcionamiento. Señor, buscamos a Dios, Señor, te necesito. Una iglesia no es un lugar donde voy a estar bien. Una iglesia es un lugar donde se habla de Dios. Y el tiempito que se habla aquí no es suficiente para vivir un cristianismo básico. Tenemos que leer, tenemos que orar. Somos una iglesia que oramos mucho, que promovemos la oración, porque nos hemos dado cuenta que es la única manera de sobrevivir. Leíamos que Satanás también se disfraza. Leíamos que se disfraza como ángel de luz. Eso, cuando lo escuchamos, es bonito. Pero hasta que no pasamos por el problema, no lo entendemos. Lo que sí sabemos es que cuando una persona no conoce bien a Jesucristo, va a ser zarandeado de un sitio para otro. Porque vamos a escuchar a otros. Por ejemplo,
A veces, cuando vas a un museo, dices, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿No entiendes? Yo por lo menos no entiendo. Y luego me dicen, mira, esto es una copia de tal cuadro. Si no conozco el cuadro, me lo voy a creer. Y entonces, como decimos aquí, me van a dar gato por liebre. Con las cosas del Señor también pasa. Cuando no nos esforzamos en conocer a Dios. Satanás está triste cuando una persona busca a Dios. Satanás se enoja mucho cuando una persona no busca la droga, no busca... ¿Qué? Porque ¿qué te dice el mundo? ¿Tienes problemas en el matrimonio? Rómpelo, busca otra. ¿Tienes problemas en el trabajo? Manda a paseo al jefe, vete a otro sitio. Porque eso es lo que nos ofrece siempre una persona que no tiene a Dios. Ruptura y salir corriendo. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, buscando a aquellos que Él ha escogido. Porque, hermanos, cuando uno lee esto, se da cuenta de, primero, wow, Señor, tú te has fijado en mí. Y su palabra dice que no todos van a escuchar la voz de Dios. No todos van a ser llamados por Dios. Por tanto, es un privilegio. Y muchas veces no disfrutamos las cosas porque no somos agradecidos. Por eso no tratamos bien a nuestros seres queridos, por eso no disfrutamos de las cosas que Dios nos ha dado. Por eso Pablo insiste tanto en el contentamiento, ser agradecidos. Seamos agradecidos primeramente con Dios, porque estamos en sus caminos. Preparémonos para todas las situaciones que vienen que no entendemos. Por ejemplo, muchos, en el nombre de Dios, han hecho muchos daños. Se han hecho guerras, ha habido persecuciones en muchos sitios. Por ejemplo, hace un tiempo yo estudié que la Iglesia llegó a lo que es América del Norte y del Sur, porque otros cristianos en Europa eran perseguidos. Y entonces, para salvar su vida, pues cruzaron el mar. Entonces, Pablo mismo, acordaos, Pablo, pensaba que hacía bien a Dios persiguiendo a los cristianos. Incluso muchas veces nosotros llegamos a hablar mal, porque nos vemos como buenos. Hermanos, cuidado con sentirme bueno. Terrible. Cuidado con sentirme bueno. Eso es terrible. Eso es un engaño impresionante. Se nos va a intentar engañar. Se nos va a intentar querer sacar de nuestra relación con Dios para llevarnos ahí fuera, para que formemos parte de la lista de los fracasados, de los que se suicidan, de los que buscan otra oportunidad por tercera, cuarta, quinta vez. Porque lejos de Dios la vida no tiene ningún sentido. A veces los que leen dicen, hay un montón de cristianos porque cada vez hay más iglesias. Algunos dicen, esas iglesias están abiertas por los diablos. A ver, me explico. Hay muchas iglesias, pero cada una va por su lado. Por eso es importante que aprendamos a bendecir, a bendecir, a bendecir, no a cuestionar. No tenemos que cuestionar a nada ni a nadie. Fijaos, vamos a Efesios. En Efesios, capítulo 5, verso 8, dice: en otro tiempo erais tinieblas. Esto es una persona que no conoce a Dios y no sabe nada de Dios. Todo es amargura, todo es
queja, todo es... Por eso, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Tenemos que aprender a andar como hijos de luz. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Si Dios es luz y yo he entendido que lo que Dios me ofrece es lo mejor, nadie me ha ofrecido eso, nadie más va a ofrecer eso, y además has vivido esa relación personal y puedes dar testimonio de que tu vida hay un cambio, tenemos que permanecer ahí. Una de las cosas que Satanás nos lo pone muy difícil es romper esa armonía. Porque Dios ha creado la iglesia como un cuerpo. Somos muchas personas, cada uno de una cultura, color de piel, a veces otros idiomas, a veces otras maneras de comer y de vestir. Pero Dios nos ha juntado para que funcionemos como un cuerpo. Por eso es importante que cuando algo no entendamos, vayamos en nuestra intimidad a buscar a Dios y decirle: Señor, estoy preocupado por este tema, estoy enojado por esta situación, llevo a ti ese tema y quiero descansar en ti. Así como el niño se siente enfadado porque a veces su mamá le exhorta, pero tiene claro, es mi mamá. Nosotros, los cristianos, cuando somos puestos en una comunidad, Dios nos exhorta a cuidarnos unos a otros. Dios nos exhorta a convivir. No importa si piensas distinto. No importa si comes distinto. No importa si tomas café con azúcar, yo no lo tomo. Y sé que os reís de eso. Pero podemos convivir. Hermanos, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30 y... Se me ha colado por aquí. A ver. Se me ha colado. Bueno. Hoy escuchábamos también cómo Jesús, una vez que se ha dado a conocer a nuestras vidas, una vez que vemos lo duro que es vivir entre las personas que no quieren saber a Dios, y nos recuerda para animarnos: calma, porque vosotros no sois de este mundo, formamos parte de la iglesia, y esta iglesia es bendecida en la medida que trabajamos como un cuerpo, porque ahí fuera hay hombres y mujeres que Dios también los va a llamar, Dios también los va a escoger, pero están esperando que alguien les hable de Dios. Por eso nosotros compartimos a las personas de Dios. Primero porque en su día alguien nos habló a nosotros y entonces hemos entendido que ese tesoro lo tenemos que seguir compartiendo. Y ahí fuera se habla de nosotros. Ahí fuera se habla de los que buscan a Dios. Para bien o para mal, no te preocupes. Pero tenemos que aprender a pensar más en corporativo, en plural. No hay lugar en la iglesia
esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo, esto no estoy conforme. Recuerda cuando eras niño y estabas en tu casa. Con 5 años no cogiste tu mochila y te fuiste ante las exhortaciones de tu mamá, porque entendías que esa era tu familia. Y de la misma manera, cuando conocemos el Evangelio, Dios nos junta, Dios nos pone juntos, porque ahí aprendemos a amarnos unos a otros. Ahí vamos a crecer, ahí vamos a conocer a Dios. Pero para eso tenemos que buscar la unidad. La unidad no es pensar igual, no es vestir igual, no es comer igual. La unidad es tener claro qué es lo que nos une: Jesús. Esto que hacemos, ¿hacia dónde va? Hacia Jesús. Y cuando algo no entiendo, pregunto a quien corresponde y va a haber una explicación. Porque cuando viene la queja, viene la murmuración. Número 1, tú vas a ser destrozado, porque puedes estar años así. ¿Sabéis por qué se abren tantas iglesias? Porque gran parte de esa gente son personas que salieron de su casita porque tenían heridas, porque tenían preguntas sin resolver. Entonces, Cristo nos ha diseñado para que el tiempo que vamos a estar aquí, porque aquellos que hemos aceptado seguir a Jesús, ya tenemos vida eterna, ya estamos disfrutando de la vida eterna. Tú puedes decir, no vemos milagros. Sentémonos y hablamos y verás cómo hay milagros en tu vida. Quizás no te has dado cuenta por esa falta de agradecimiento que tenemos, donde damos las cosas por hecho. Hermanos, tu vida es un milagro. Tú estés aquí es un milagro. Conozcas a Dios es un milagro. Hemos sido puestos para trabajar juntos. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia dice: resistid y el diablo huirá. Pero para eso tenemos que pensar en Dios. Para eso tenemos que aprender a adorarle. No se trata de tocar la guitarra solamente. Si la tocas, mejor. No se trata solamente de tocar la batería. Si la tocas, bien, disfrutarás. Es un estilo de vida. Pablo dice, pensemos en Dios. Si hay problemas, canta salmos. ¿Tienes angustias en la cabeza? Tararé alguna de las canciones del Señor. Lee la Biblia, habla con Él. Y de esa manera vendrá la protección de Dios. Cierra tus ojos. Piensa un poco en tu situación. Piensa un poco. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? ¿Hay alguna cosa que no entiendes? ¿Estás enfadado por algo? Sé honesto contigo mismo. No te voy a preguntar aquí delante de los demás, pero sé honesto contigo mismo. Dile al Señor, Señor, ¿estoy contento? Vale, gracias, Señor. ¿No estás como antes? Díselo al Señor. Dile, Señor, no tengo la alegría que tenía antes. No estoy de contento como al principio. Señor, es cierto que me quejo algo. Es cierto que miro a tal o cual persona mal. Piensa en Dios.
piensa en Dios. El Señor nos ha puesto juntos. El Señor nos ha puesto aquí en unidad. Y dice la Biblia que cuando tú sales de la influencia de tus hermanos, pueden venir tus problemas, porque ya no está tu protección. Ahora, no abras tus ojos aún. Vamos a escuchar, vas a cantar tú también desde donde estás, la última canción, donde decíamos, únenos, Señor, porque eso es lo que nos falta. Renunciar a mi yo, renunciar a mi enojo, renunciar a mi problema y piensa, Jesús quiere que busquemos la unidad. Jesús quiere que le pidamos unidad. Porque Él nos ha diseñado para estar en unidad. Hay un salmo que dice, cuando estamos juntos, hay bendición, hay vida eterna, hay protección. Muchos de vosotros, vuestra vida ha cambiado cuando habéis venido de tan lejos. Vamos a pedir todos juntos, ahí donde estamos, al Señor, únenos, Señor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre son. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu